Abrimos Verdad Consecuencia con información urgente que te importa muchísimo si tenés que salir de tu casa ahora, de ahora hasta las 5 de la mañana. Acaba de empezar un paro de colectivos masivo en el AMBA. Son 100 líneas de colectivo que desde las 22, o sea, ahora mismo hasta las 5 de la mañana, no van a circular ni por Capital ni por el conurbano bonaerense. Atención con este dato, es muy importante para vos. Seguramente después a la noche en el noticiero de Franco te lo van a ampliar por qué, cómo, cuándo, cómo va a seguir también esto, pero sabé que a partir de ahora, si salís a la calle y necesitas tomarte un colectivo, no funcionan más de 100 líneas en reclamos porque les retiraron los subsidios. El problema es que todo funciona bastante mal en la Argentina. De eso vamos a hablar hoy en Verdad Consecuencia, porque hoy se conoció, Lu, un número récord, un número que no queríamos, que nadie quería, que es el de la inflación. Inflación récord, otra vez, en 20 años. La economía está en uno de sus momentos de mayor tensión, de más angustia. Ayer tuvimos una campa impresionante en la Plaza de Mayo. Hay tensión social, la economía está crujiendo. El gobierno no le encuentra la vuelta y al mismo tiempo la política está en cualquier cosa, está en otra, está en su mundo. La oposición que no le encuentra el foco, Elisa Carrió destapó la olla y un lío tremendo. Cristina Fernández que piensa en la justicia con su agenda en la obra pública y el juicio que enfrenta mañana y responde el fiscal. Vamos a hablar de eso hoy acá. Tres cosas muy importantes, pensalas y agendate porque de eso vamos a hablar hoy. Obviamente de la economía que nos preocupa, está Fausto Espotorno llegando acá con nosotros, nos va a ayudar a pensar si este 7,4 puede seguir subiendo o, como dicen, no bajando, bajando hasta cuándo es normal. Es la más alta de América Latina, más que Venezuela. Y después lo que decía Maru recién, mientras tu bolsillo cruje el de todos nosotros, te da la sensación un poquito de que la política está en cualquiera. Está Maxi Ferraro con nosotros, vamos a hablar de lo que dijo Carrió. También está Alfredo Cornejo conectado desde Mendoza, porque la oposición fue noticia por la peor de las razones. Exactamente. Las internas. Exactamente. Las internas esta vez en Juntos por el Cambio, pero vos hablabas, Luciana, de los números recién. Y Santi Fioriti, Santi, buenas noches. Vos tenés un dato que me parece que es revelador del estado de situación, de cuán grave es la situación de la economía. En las últimas horas, chicas, hubo una reunión de gabinete que encabezó Sergio Massa. Participó el presidente Alberto Fernández, entró más tarde. Bueno, Massa también llegó tarde. Lo esperaban todos los ministros. Primera reunión de gabinete con Sergio Massa. Sí. Llegó tarde Massa, lo aplaudieron al llegar, pero a la hora de empezar a hablar, Sergio Massa presentó un panorama sombrío. ¿Por qué digo sombrío? Porque dijo, tengo números que no voy a decir en esta reunión porque después se filtran. Esto generó un movimiento en el gabinete, unas caras de preocupación. ¿De qué números habla Massa? Hay números que todavía no conocemos. Bueno, claramente Massa, Cristina, Alberto Fernández están muy inquietos por las reservas del Banco Te Central. estaba por decir eso. Si uno piensa en un número que nos inquieta a todos, sin duda es el de las reservas. Cada vez menos reservas. Hoy el gobierno salió empatado, compró 3 millones de dólares, que no es nada. Venía perdiendo durante mucho tiempo, desde que Massa es ministro, más de 1.000 millones de dólares. El Banco Central está contando los dólares, tiene muy pocos dólares y además Massa planifica ajustar. Y esto se va a ver reflejado en la economía. Hay sectores del gobierno que están, y los piqueteros ni hablar, que son opositores, que dicen se viene un ajuste en serio, quizá en el peor momento, ¿no? 7,4% de la inflación. Nadie puede garantizar que este número sea el más alto, como sí había prometido Guzmán. ¿Ustedes se acuerdan que había dicho en marzo, este es el número más alto del año? Bueno, no lo cumplió. Alberto Fernández rompe su propio récord, ¿no? Porque es la segunda vez en el año que estamos en la inflación más alta de los últimos 20 años. 20 años. La primera, vos hablaste de ajuste, Santi, ahora. Sergio Massa anunció en estos primeros casi 15 días varias medidas. Todavía no hay digamos, resultados concretos ni las medidas tomadas concretamente, pero hablas de ajuste. Y la que no habló todavía es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, todavía no dijo nada. Está con nosotros María Eugenia Talerico, que viene siguiendo, buenas noches, que viene siguiendo el juicio a Cristina Fernández día a día, momento a momento. Vamos a hablar con ella en un ratito. Atención, un dato que sumamos a Talerico y va a hablar Mariela Arias, también periodista de La Nación, que tiene una enorme historia para contar y que es personal, que es cómo es investigar a Lázaro Báez en el momento en que tenía poder, en el mismo lugar donde todos se conocen, donde ella lo conocía, donde él la conocía a ella, y hasta un mensaje final que él le dio la última vez que se comunicó con ella, cuando ella no paraba de revelar
las investigaciones sobre Lázaro I. Mañana es un día muy importante en el juicio de Cristina. Ella recusó al fiscal y a uno de los jueces por un partido de fútbol. El presidente del tribunal. Exacto, por uno de los partidos de fútbol en la Quinta Los Abrojos de Macri. Escucha esto, porque ellos pueden responder por escrito y que a vos a lo mejor te quede medio sin saber qué es lo que dijeron o que lleve más análisis. O lo que decidió el fiscal en este caso, que es que mañana va a hablar. Él le va a responder a la vicepresidenta en este Zoom en el que se transmite el juicio por el cual Él pidió hacerlo así, de hecho, pidió hacerlo de manera oral para que todos escuchen. Digo, ya que Cristina quiso hacer política con esta recusación, el fiscal me parece que le está respondiendo también en el mismo sentido, ¿no? Y decíamos recién cuando empezábamos esto de, mientras estos números te complican el bolsillo a vos, a todos nosotros, mientras nos preocupan los dólares, si va a haber o no, si va a haber o no una devaluación, cómo va a estar nuestra economía, hay un poco una sensación de que la política está en la suya, está en cualquiera. Mirá este videito que publicó nada menos que el sitio oficial, podemos decirle, el Ministerio del Interior. Es la cuenta extraoficial. Claro, extraoficial justamente, porque es una cuenta que se llama La Remisería. Ahí está. No, Guado está muy fiu-fiu. No. Esta es... ¿Ya bebito fiu-fiu? No, Guado está muy fiu-fiu. No. Esta es... ¿Ya bebito fiu-fiu? No, Guado está muy fiu-fiu. No. Bueno, este videíto se lo difundió hoy La Remisería, que es este sitio que hace como una, esto es extraoficial, hace como una suerte de chistes, a veces, en vez de que hay construcción de imagen de Guado de Pedro, te diría yo. una construcción de imagen de Guado de Pedro más cercano a la gente, ¿no? Sí, Me parece que claro. lo que busca es descontracturar la imagen del ministro del Interior. Quizás hoy desacertó el momento. Pregunto yo, esto se difundió hoy, este video, esta escena relajada, colorida, ¿es de hoy? Es de hoy. Es en un evento en Neuquén por firma de contratos por la energía. Digo, obviamente se pueden relajar los políticos, pero hoy la inflación fue del 7.4 y deciden desde el sitio No, y informal... Massa es el ministro de Economía. Exacto, del Ministerio del Interior. Sí, que de hecho Massa hasta hace 24, 48 horas decía que él no iba a actos políticos, que no participaba de determinadas cuestiones porque el panorama político y económico es tan sombrío, para decir lo que decíamos hoy, que él dijo, yo me voy a retirar un poco de esto. Generó incluso algún comentario en el gabinete. ¿Ustedes se acuerdan que abríamos el programa de la semana pasada anunciando los cambios del gabinete justamente en materia energética? Ahí estaba sobre ese asunto Sergio Massa en un contexto de caída de reservas cuando la mayor salida de dólares de la Argentina tiene que ver justamente con la energía, donde hay un descalabro gigantesco. Recordemos que Sergio Massa todavía no nombró al número 2 de su ministerio. Sí. Es un puesto clave que todo el mundo está mirando porque Sergio Massa, como bien sabemos, es político, pero no es economista. La macroeconomía se suponía que iba a quedar en manos del número 2 de Massa. Sergio Massa ya tenía el elegido, era Gabriel Rubinstein. El jueves pasado Massa dijo, lo anuncio el viernes. Tenían preparado hasta el tuit de la cuenta oficial de Massa para difundir al número 2 de economía. Pasó ya una semana, todavía no sabemos si va a ser Rubinstein, todo indica que no, porque a Cristina no le cae bien, porque evidentemente Rubinstein viene criticando no solo la política económica. Criticó a todos, Rubinstein, del perdóname, pero digo, sí. criticó a Alberto Fernández, a Sí. Cristina Fernández, al único que no había criticado era Sergio Massa, públicamente, quiero decir, ¿no? Claro, bueno, Rubinstein supuestamente venía de Estados Unidos este martes, pasaron 48 horas, todavía no nombraron al número 2 de Sergio Massa. Esto también genera inquietud, ¿eh? Es importante lo que marcás porque el número 2 en esta situación, en el Ministerio de Economía, es clave porque define la macroeconomía, pero además porque Sergio Massa es un político avesado, pero no es economista. No. Claro. Entonces, ese rol es como el rol técnico que está vacante, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a saludar, creo que está conectado Alfredo Cornejo, senador nacional. Está también acá Maxi Ferraro. Con Maru, buenas noches, Cornejo, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Hola Maxi, buenas noches. Con Maru, cuando arrancamos recién, decíamos que la política dio otra vez un mal ejemplo a la sociedad. Porque bueno, mientras están pasando cosas muy directas que afectan a la gente de manera muy directa, la inseguridad, la inflación y perdón, todos los miedos que podemos tener, se están peleando en la oposición a partir de lo que dijo Carrió de un modo salvaje. ¿Acá? Bueno, a ver, no creo que ese haya sido una buena posición, estar en público corriendo el foco de la discusión. Pero acá el punto es el gobierno, un mal gobierno. El punto es
que el gobierno no puede controlar la inflación con una receta vieja, que sigue insistiendo con esa receta. Se agravan los problemas de inseguridad también por culpa de una receta vieja del ultragarantismo que aplican en general los gobiernos kirchneristas. No sé si me escuchan. ¿Se está escuchando? Sí, hubo algún problema con un micrófono, pero lo escuchamos, Cornejo, lo escuchamos. El foco de la Argentina debe estar puesto, y el foco de la dirigencia política, gobierno y oposición, debe estar puesto en estos temas. En la oposición hay un montón de gente que estamos con el foco puesto en eso. Yo puedo hablar por mí en particular, por supuesto, pero también debo decir que hay un montón de gente que está en la oposición con el foco puesto en confrontar la narrativa del gobierno mentirosa, engañosa, contra un proyecto serio que debe tener el mayor nivel de consenso social posible, como es el de Juntos por el Cambio, y construir una alternativa que solo puede ser posible en unidad, no puede ser posible en desunión de la principal fuerza de oposición, ¿no? Es cierto eso, no podría estar más de acuerdo, pero la realidad es que las declaraciones de Carrió lo que hicieron fue poner en evidencia o sobre la mesa algo que por ahí los periodistas sabíamos y a veces lo conversábamos, es que hay diferencias en Juntos por el Cambio y que evidentemente son bastante más profundas, que Elisa Carrió entiende que hay que hacerlas públicas para intentar que esas cosas se resuelvan hacia el interior del frente, ¿no? Digamos, de Juntos por el Cambio. Yo no sé si es útil, porque el planteo en general tiene vaguedades, que hay algunos dirigentes que tienen negociaciones con Massa. En realidad hay que expresar qué negocio es, con qué concretamente, qué ayudaría y mejoraría Juntos por el Cambio eso, pero me parece que vaguedades alrededor de eso, y también creo que hay una permanente sospecha sobre el ánimo de cooptación que tiene Sergio Massa sobre algunos de nuestros dirigentes, eso sí es cierto. Ahora, no hay ningún margen para que ningún dirigente de Juntos por el Cambio tenga una negociación paralela con el gobierno, sea con Massa o sea con quien sea. Y creo que después de la derrota que le infringimos al gobierno en el 2021, hay mucho menos margen. Y si a eso se le agrega el nivel de improvisación con que gobiernan los temas económicos, pero en general todos los temas, las relaciones internacionales, los temas de seguridad, el nivel de improvisación del gobierno los arrincona cada vez más con menos vínculos con Juntos por el Cambio. Y si por último, para cerrar, nuestro electorado está muy firme, muy firme, los apoyos más fanáticos, pero los apoyos más blandos, de que no hay que darle tregua a este gobierno, ni a Massa ni a nadie. Me parece que no hay ningún margen para esa negociación, con lo cual expresar una posibilidad de ese tipo no creo que contribuye más a que el gobierno salga del foco de su incapacidad, de su mala praxis, de sus malos instrumentos y vetustos instrumentos para frenar la inflación, controlar la seguridad, que otra cosa, ¿no? Está Maxi Ferraro con nosotros acá. Maxi, buenas noches. Hola, Maxi. Hola, no sé si se lo escucha. Maxi, a ver, Maxi. Sí, se me escucha. Ahí está, ahora perfecto. Sí. Bueno, a ver, ¿por qué habla Carrió? ¿Porque tiene miedo a esta cooptación de la que habla el senador Cornejo? Por, como dicen algunos, por lo bajo está jugando su propia interna a lo Cristina en el frente de todos. ¿Qué la llevó a Carrió a destapar la olla, si querés, o tirar la granada, como decían algunos, hoy a la tarde, en este contexto? A mí, en primer lugar, me gustaría transmitir que la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada. Sí. Pero que no tenemos que poder confundir unidad con uniformidad o unanimidad, ¿no? Que si hay algo que ha enriquecido a Juntos por el Cambio desde el 2015 a la fecha es la diversidad y, si se quiere, la polifonía. Digamos, porque solamente, si se quiere,
en los espacios totalitarios o regímenes totalitarios hay una sola voz. Esa es la primera aclaración. La segunda, que Lilita no dijo nada distinto de lo que se venía planteando en público y en privado. Y que a su vez en muchos aspectos coincide con lo que escribió el expresidente Mauricio Macri en su libro Primer Tiempo. Dicho esto, la verdad que nosotros no querés... Ferraro, claro. Sí, está claro, porque lo que planteó Carrió, a ver, Carrió dice, hay connivencia, hubo connivencia entre sectores de este espacio, dice Carrió, de Juntos por el Cambio, con Sergio Massa, gobernaron juntos. Y dio algunos nombres, lo mencionó a Ritondo, lo mencionó a Emilio Monzó, lo mencionó a Rogelio Frigerio. Bueno, armó un revuelo bárbaro, porque además en el caso de uno de los dirigentes medio que aludió a la vida privada, con lo cual esto generó mucho revuelo. Tanto es así que Larreta, por primera vez, desde que hay una alianza entre la coalición cívica y el PRO, le contestó en público a Carrió. Larreta esquiva las polémicas. ¿Esto por qué se da? Bueno, hubo mucho revuelo ayer por la mañana, lo presionaron a Larreta y al propio Macri. Hubo dirigentes, el caso de Frigerio, Gerardo Morales, que lo llamaron y le dijeron, hay que contestarle a Carrió, no podemos dejar pasar esto. Bueno, Larreta finalmente sacó un comunicado. Macri no contestó, de hecho hoy estuvo en Rosario, le pidió alguna precisión y se escapó. No quiso... Dijo que le recomendaría a todos enfocarse en 2023. Claro. No, enfocarse en 2023 porque van a ser gobierno, tiene esa convicción. Es que Ferraro, pero yo le interrumpo más allá de lo que estaba en el libro y todo esto que está diciendo Santiago. Estamos hablando de algo muy grave. Digamos, si lo que se habla en privado y ahora Carrió hace público... Que no eso, vínculos, Luciana, de todo tipo, políticos, amistades que pueden existir, sino negocios. Ver, otra cuestión, digamos, y ahora te respondo. Para nosotros no es un problema la coalición cívica poder debatir esto de cara a la gente y que sea una conversación pública. Y esto, a ver, no es de ahora, ni de la coalición cívica, ni de Elisa Carrió. Lo que nosotros... no vamos a permitir es una cultura de la cancelación o de silenciar a Lilita, digamos, porque esta historia ya en parte la vivimos. Pero dicho, lo que ella está diciendo es gravísimo. A ver, pero y a su vez, si se quiere, es un acto preventivo. Un acto preventivo que hace a consideraciones políticas en términos de la complejidad de lo que tiene que enfrentar Juntos por el Cambio, camino al 2023 como posibilidad de alternancia, que más allá de la cuestión de los nombres propios, tiene que ver con esto. Si Juntos por el Cambio se recuesta en una idea de conformación del panrepublicanismo que está asociada a la defensa de las instituciones, de la república, de la libertad, o a una lógica y construcción del poder pan-PJ. Y si se quiere, como decía, es un acto preventivo ante cualquier intención de algunos dirigentes de Juntos por el Cambio en este sentido. Me hace acordar tanto la estrategia para marcar límites dentro de Juntos por el Cambio de cara al futuro, a la que usó Cristina Fernández para ordenar el frente de todos en el presente. Digo, vos podés advertir sobre el futuro cuando estás fuerte en el presente, digo, porque todas estas declaraciones pusieron a la luz una situación en Juntos por el Cambio que evidentemente, como usted cuenta, era preexistente de las diferencias, pero que al final del camino le terminan haciendo el juego al kirchnerismo, donde de alguna manera, al kirchnerismo o al gobierno, de alguna manera muestra, bueno, ven que en Juntos por el Cambio también están todos peleados y mirándose el ombligo, que nos pasan factura a nosotros. Pero a ver, cuando nosotros vemos cómo debate el Partido Demócrata previo a la definición de candidaturas que se matan unos y otros, elogiamos los procesos en términos de distintas coaliciones que funcionan en distintos puntos del país, que discuten de cara a la gente y muchas veces, es verdad, en distintos tipos de tonos, pero que a su vez, vuelvo a lo que les decía al principio, nosotros por lo menos preferimos discutirlo de cara a la sociedad, sin ningún tipo de contubernio, o que las posiciones sean, o que las posiciones... Los hechos son muy graves, eso es lo que digo, más allá de los hechos que ya denuncian son muy graves. Pero... Porque hay un contexto donde la política está discutiendo sobre la política, el futuro, que está bien, es tal cual, pero hay una situación económica muy acuciante, muy delicada, y un montón de gente que la está pasando mal.
Hoy a la mañana, bueno, lo conversábamos nosotros en la reunión de preproducción y seguramente muchos de ustedes en casa lo vieron también, José Larralde, que es un ícono de la música popular argentina, del folclore. No sé, yo decía hoy temprano que yo crecí escuchando a Larralde, porque mi papá era fanático y viajábamos y escuchar, o sea, es como parte de la vida nuestra. Y es parte de la cultura argentina sin duda, porque nadie puede esperar lo que vamos a saber ahora sobre el 84 años tiene José Larralde y habla así. Sí, no, estoy vivo y suelto, que ya es hablar demasiado. Usted sabe que la gente lo quiere un montón, todo el tiempo me pregunta por usted, ¿cómo está el maestro? ¿Quiere saber usted cuando se lastimó el brazo? Dijimos... Primero, no soy maestro, ese maestro. No, estoy como está todo el mundo, ¿viste? Sin laburo, ya está rascando el fondo de la olla, ¿viste? Porque viene duro, ¿viste? Mis hijos también andan salteándole al laburo porque no. Para colmo trabajan por cuenta de ellos y se pone duro, ¿viste? Esto hablamos cuando hablamos de la realidad. Es impensable que un hombre como José Larralde esté diciendo y contando esta historia. Hoy en Telenoche mostramos a un mozo de Pipo, ¿se acuerdan? En el restaurante Pipo que cerró y que está yendo a pedir comida. Un hombre que trabajó toda su vida como mozo gastronómico, está viviendo una pensión, también con sus hijos, vendiendo en un colectivo y yendo todos los días a una iglesia de Flores a buscar comida. Está Fausto Espotorno con nosotros porque la economía es lo que más preocupa a los argentinos junto con la inflación. Está Cornejo conectado. Acaba de ver, Cornejo, lo que pasó. Un poco esa era nuestra pregunta de hoy, digamos, si la política está a la altura de una realidad tan dolorosa. Algunos sí, otros no. No. Esa categorización general no creo que sirva. Creo que el gobierno tiene una enorme responsabilidad, la oposición tiene menos, pero también la tiene. El gobierno tiene una inmensa responsabilidad, es el que tiene los principales instrumentos de la política económica, la circulación de la moneda, el manejo del Banco Central, la emisión de dinero, los impuestos más importantes son nacionales, la administración del Servicio de Seguridad Social, que uno ve cómo pierden con inflación, a pesar de la fórmula previsional de actualización, cómo pierden los salarios, y a pesar de que el gasto del Estado representa el previsional el 45% del gasto, ¿no? Entonces, así todo, estamos en una situación donde el gobierno no se hace cargo de esos problemas y patea la pelota fuera de la cancha, como vulgarmente se dice en la calle. Por ejemplo, hoy, en el medio de que se va a dar ese pronóstico de inflación, Alberto Fernández reivindica su política económica porque estamos mucho mejor económicamente, ¿no? Y tenemos una inflación que es récord en 20 años, una inflación mensual récord en 20 años, ¿no? Tenemos ese fragmento de Alberto Fernández hoy en Chaco, Cornejo. Bueno, ahora en un ratito. Lo mostramos y lo sumamos a Fausto Espotorno. Buenas noches, bienvenido. La pregunta que todos nos hacemos es ¿qué tenemos que esperar? Nos prometen que este es el último y que va a bajar y después viene otra crisis, otro cimbronazo y entonces no para de subir. Hoy con Sergio Massa es otra situación política, pero ¿qué tenemos que esperar de la inflación? No, vamos a esperar meses difíciles. La primera semana de agosto, si querés, fue la peor semana que nosotros hayamos medido de inflación en los últimos años. La de agosto, la que todavía no tenemos ni idea cuánto va a dar. La primera. Claro. Entonces ya estamos viendo niveles de inflación que para que se quede dentro del rango de 90 a 100, tiene que tener el último trimestre con una inflación del orden del 5%, entre 5 y 6. Si no baja del 6%, ya estamos hablando de una inflación de 3 dígitos para este año. Y el año que viene partido un piso de 100% de inflación. Entonces, la inflación va a seguir siendo un problema. No solamente este año, el año que viene y el que sigue también. Por más que haya un cambio de gobierno, haya nuevas políticas, todo lo que quieras. Pero no cabe duda de que tenés dólar congelado o atrasado el tipo de cambio oficial. Tarifas congeladas, ahora se van a liberar una parte, pero van a quedar para liberar. Perdón, tengo un puntito ahí. ¿Esa liberación de las tarifas va a tener una incidencia también en la inflación? Obvio. Obvio que sí. Porque digo, es una buena noticia por un lado en el sentido de todos los que venían reclamando una
regularización, claro, de las tarifas, que queda corta encima, pero tiene un impacto negativo porque eso tiene un impacto, inflación. pero hay un buen punto ahí. Tiene un impacto de corto plazo negativo, o sea, cuando subo las tarifas, ese mes. Pero acá vivimos del corto plazo, Potorno. No, pero es muy importante lo siguiente. Yo hasta ahora estábamos emitiendo dinero para congelar las tarifas. Entonces, no le hacíamos ningún bien a la inflación congelando las tarifas, porque lo congelaba la tarifa y cómo pagabas el subsidio, la diferencia entre el costo de la generación de energía y lo que valían las tarifas. Esa diferencia se emitía. Entonces, vos decías, no, congelemos la tarifa para que no haya inflación, y mentira, porque la inflación la tenías igual porque del otro lado estabas emitiendo dinero. Entonces, el resultado era, igual tenías inflación, por más que congelaras las tarifas, y encima tenías un problema fiscal creciente que, bueno, termina explotando. Esta inflación del 90% que estamos viendo para este año, que estamos esperando para este año, y si vos agarrás el promedio de los economistas, que está en 85... Bueno, el Banco Central está previendo una inflación para este año del 90% en base a las consultas. Exactamente. Así que si 90% de inflación. Siempre nos va peor de lo que prevén. Bueno, es que 90% de inflación implica que emitiste un montón de dinero. O sea, la inflación es el dinero perdiendo valor, eso que quede clarísimo. Entonces, ¿y por qué se emitió tanto dinero? Porque sí, se emitió dinero para financiar el déficit del Estado, los excesos de gasto del Estado. Entonces, hasta que no pongamos en caja al Estado, en primer lugar, no podemos esperar que se frene la inflación. Pero además de poner en caja al Estado, tenemos que ordenar todo el desorden de precios que generamos en el medio para tratar de disfrazar la inflación por un mes. Porque todo estas congelamiento de tarifa, precios máximos, cepo cambiario, todo eso lo único que hicieron fue parches para lograr un mes o 2 meses de bajar la inflación, y quedó el parche ahí dando vuelta, y ahora tenemos ese problema también. Hablando de parches y de soluciones estructurales, perdón, me paré de golpe, quedamos abajo. En términos sociales y económicos, hay una que te muestra que es, en Argentina se generó un impuesto a la riqueza, que pagaron un montón de gente y que tenía algunos objetivos muy loables junto con el impuesto país, que es un montón de plata. ¿Para qué? Para que la gente que vive en barrios vulnerables viva mejor, les den infraestructura y un montón de cosas. Bruno. Buenas noches, Bruno. Buenas noches. Te va a dar un dato que te va a preocupar también. ¿Por qué? Porque esa plata está. Y dijeron que iban a hacer casas, infraestructura. Hablamos de gestión otra vez. Así es. En marzo de 2021 el presidente Alberto Fernández prometió urbanizar 400 barrios populares y dijo que todas esas obras iban a estar listas antes de que se termine el año. Sin embargo, a 1 año y medio del anuncio y con la plata, como bien vos decías, Lu, del impuesto a la riqueza y del impuesto país, solo se terminaron 97 obras, es decir, el 24% del total. Luego vamos a recorrer y, por supuesto, a contar cuánta plata se recaudó. Pero si les parece, para ponerle una cara, un rostro a todo esto, recorrimos 3 barrios que ya debieron haber estado finalizados, que ya se tendría que haber terminado la obra, en San Miguel, en San Isidro y en La Matanza. Es 3 historias aquí en este informe en Verdad Consecuencia. O sea, esta plata que está bien, se recaudó, es solo para eso. Y aún con eso, no la hacen. Míralo. Avanzaremos en la urbanización de barrios populares. En 2021 serán 400 barrios. En marzo de 2021, el presidente Alberto Fernández prometió urbanizar 400 barrios populares. Sin embargo, a 1 año y medio del anuncio, solo se terminaron 97. Necesitamos que esa acción se mantenga a lo largo de por lo menos una década. Estamos frente a la posibilidad real de tener una política de Estado. Lo que muchos no recuerdan es que el gobierno usa la plata que se recaudó del impuesto a la riqueza y del impuesto país para financiar estas obras. Pero en este caso, el dinero de los ricos no llegó a los más vulnerables. Es que hay decenas de obras que ya debieron haberse terminado, pero tienen muy poco avance. En el barrio Primavera, en González Catán, se está construyendo una plaza. Se están haciendo cordones cunetas e iluminación pública. Lo curioso es que el municipio de La Matanza tenía que terminar todos estos trabajos para el 23 de julio. Sin embargo, los avances es de solo el 30%. Pero estaría bueno que así como que lo empiecen, que la terminen, porque uno nunca sabe cuándo se va a terminar. Dijeron que era esto lo principal. La plaza. La plaza. Para reactivar lo que es los chicos, la plaza, cosas sanas, que hagan deporte. La falta de plata no es una excusa, ya que el gobierno recaudó de ambos impuestos al menos 68.000 millones de pesos, según documentos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos caminando las calles del barrio Parque La Gloria, en San Miguel. Este playón deportivo que se ve tenía que estar listo el 18 de mayo. Sin embargo, la obra está en un 30%.
En 2021 solo se terminaron 23 obras y en lo que va del 2022, 74. En total, se culminó el 24% de lo prometido. Estamos en el barrio Santa Ana, en San Isidro. Acá, donde viven 182 familias, se tienen que terminar 22 viviendas y hacer obras de vereda y pavimento. Los trabajos debían estar listos para el 9 de mayo. Sin embargo, solo se construyó el 50%. Cuando me vinieron la quincena de marzo, me dijeron que iba a estar para los primeros días de abril, más o menos. Más o menos, tenga todo listo para ese horario, para esa fecha que le vamos a avisar para reubicarla. Eso es lo único. Entonces de ahí, después de ahí no supe más. ¿Tampoco se hicieron las obras de vereda y pavimento acá? No, usted está viendo que todavía no. El programa para urbanizar los barrios está a cargo de Fernanda Minio, una dirigente cercana a Juan Grabois que maneja un fondo multimillonario que hasta ahora mostró pocos resultados. Es importante que veas esto y que le pongamos cara, historias, a la inacción de cuando nosotros hablamos de falta de gestión, cuando decimos está la plata pero no hacen las cosas o las hacen mal o se la roban, como vamos a hablar en un ratito respecto de la obra pública. Hay gente detrás, hay argentinos y argentinas que tenían que tener una casa que no tienen. Así es, exactamente. Y la plata, como mismo decías, Maru, se recaudaron hasta ahora para este fondo que urbaniza los barrios 37.000 millones de pesos del impuesto a la riqueza y 31.000 millones de impuestos, perdón, de 31.000 millones de pesos del impuesto país. Exactamente, acá lo ven. Y un datito cortito y concreto que esto nos demuestra los retrasos que hay en el programa. Actualmente hay más de 300 obras que están en ejecución, 75 ya tendrían que haberse terminado y por supuesto están inconclusas. Muchas gracias, Bruno. Gracias, Bruni. Gravísimo. La plata, como decía Maru, está y es para eso. Y son los impuestos. Son los impuestos. Pero está, no se puede usar para otra cosa, porque a veces la gente dice, bueno, úsenla para... No, está en un fondo, no se puede usar para... Cuando hablamos de falta de gestión, es esto. Decía Cristina Fernández que había que resolverle los problemas a la gente. Bueno, tienen la plata, tienen los instrumentos, resuélvanlo, hagan las casas. No debería ser tan difícil. Y no resuelve. Y lo decías vos recién, hablábamos de obra pública que no se hace y hay un enorme juicio por obra pública que se hizo mal y que además la justicia entiende que se robó dinero, además de direccionarse toda hacia Lázaro Báez. De eso vamos a hablar mañana. Es un día muy importante en el juicio. Cada día los alegatos del fiscal y de lo que vendrá hasta fin de año cuando haya sentencia son muy importantes. El de mañana, el fiscal va a responder oralmente a la recusación que le hizo el lunes la vicepresidenta de la Nación por el partido de fútbol. Te recomiendo, es buenísimo el juicio si te interesa este tema porque lo puedes ver en vivo, vos, cualquiera, y podés escuchar con tus palabras lo que cada uno va diciendo. Exactamente, eso es algo que hace María Eugenia Talerico. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias por estar en Verdad Consecuencia. Venís siguiendo el juicio, digamos, minuto a minuto. Lo vengo siguiendo, bueno, tuve la oportunidad de participar como querellante por la Unidad de Información Financiera hasta el año de enero del 2020 y después ahora obviamente el alegato del fiscal, intenté seguir el alegato de la UIF, pero bueno, ahí tenemos a una UIF denunciada por el delito de encubrimiento, ¿no? El fiscal en la última audiencia se ocupó de contarnos la falta de análisis, la tergiversación y todo lo que sucedió ahí con el alegato de la UIF. El fiscal está dando detalles extraordinarios y me parece que lo más interesante que tiene hoy este caso, yo veía la obra pública recién que ustedes mostraban, digo, estarán los fondos, porque acá los fondos está probado que se fueron todas esas rutas, esos caminos, mostraba el fiscal en la última audiencia la ruta 3, la ruta 9, o sea, una cantidad de barrios que debieron ser mejorados y demás, dinero que se fue efectivamente y que por Otesur y los sauces vamos a poder quizás algún día mirar a dónde se fue todo ese dinero, ¿no? Entonces sí, es un fiscal que la gente puede ver lo que está diciendo en toneladas de prueba. Él comentó en la última audiencia que la prueba fue pesada a medida que los expedientes iban llegando a su fiscalía y son pruebas que está analizando minuciosamente y que prueban un entramado de direccionamiento de obra pública, pero no solo el direccionamiento de la obra pública, sino de fondos, ¿no? Acá tenemos millones y millones en obra pública que se perdieron y la cabeza de la responsabilidad está en Cristina Fernández de Kirchner, que está sindicada no solo del delito, decían recién, de robo, sino de ser jefa de una asociación ilícita que funcionó con roles bien diversos, con división de roles durante muchísimo tiempo, del 2003 al 2015, con una permanencia que, a pesar de la muerte de Néstor Kirchner, se mantuvo y distintos actos que vamos a ir viendo a medida que siga el juicio fue obrando la presidente, porque por
ahora el análisis está centrado en las 51 obras públicas y la cantidad de problemas que hay ahí con el desvío, ¿no? Enseguida quiero preguntarle por esta maniobra de la última semana de la vicepresidenta de la Nación, con el fútbol como protagonista. ¿Cuál puede ser el resultado? Mañana Luciani le responde, pero está Cornejo escuchándonos todavía, creo, desde Mendoza. Y quería preguntarle, Cornejo, ¿usted cree que Cristina va a ser condenada y en ese caso que pueda enfrentar una pena de cárcel? Ahí perdió el sonido, Cornejo, a ver. Estaba muteado, me parece. Ahí está. ¿Cómo aventurar un resultado, ¿no? Con certeza. Hay una justicia independiente y realmente se ha probado que ha sido así, independiente, pero sí que hay serias chances de que sea condenada por las pruebas que está mostrando la acusación, ¿no? El fiscal. Cuando dice ahora, perdón. Ella se está victimizando. Eso le quería preguntar. Cuando ella dice que es una perseguida, sí. ¿qué le genera? Yo creo que hace un esfuerzo realmente inhumano por cambiar el foco. Si respondiera a cada una de las pruebas, creo que quedaría mejor, parada, pero no responde cada una de las pruebas en sus tweets o incluso en el propio juicio, ¿no? El peritaje es insuficiente, es realmente ridículo el peritaje de la parte. Cuando uno ve, tengo una persona siguiendo el juicio todo el tiempo en mi despacho y también mirando el expediente, y la verdad no responde las pruebas que el fiscal tiene con ella. Debería concentrarse en eso. Y esa victimización llega al ridículo de vincular cosas que no tienen nada que ver, que han jugado en la quinta de Macri. Esa quinta está disponible para un campeonato que se juega hace muchos años y es probable que hayan estado ahí, pero eso no prueba ninguna vinculación específica y concreta. Que el fiscal, que algunos miembros del Poder Judicial jueguen en el mismo equipo. Y es así, es un ámbito de trabajo que en general son campeonatos amateur, donde justamente en esos ámbitos de trabajo se construyen esos equipos. Pero yo estoy dando como explicaciones de eso, porque ella intenta cambiar el foco, ¿no? Miren, yo como tantos otros, tenemos que estar respondiendo eso en vez de ella respondiendo la prueba. Sobre los hechos, exacto. Cornejo. Sería lo concreto, ¿no? Cornejo, hablando de eso, no es tanto de la prueba, pero sí de una perspectiva muy directa de esos hechos de los que estamos hablando y que se están juzgando ahora. Está conectada desde Río Gallegos Mariela Arias, que primero le agradecemos porque además de ser una gran periodista de investigación, es mamá, es tarde, tiene chicos chiquitos y está con nosotros. Mariela escribió una columna que yo recomiendo mucho, con su perspectiva personal de lo que es ser una santacruceña en Santa Cruz, y mientras Lázaro Báez hacía lo que hacía con Néstor y Cristina Kirchner, ella estar investigándolos. Hola Mariela, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos. ¿Cómo fue ese proceso, esto que contaba Lu recién, ¿no? Vos vivías en Santa Cruz, lo denunciabas a Lázaro Báez cuando no era el Lázaro Báez de ahora, cumpliendo una prisión domiciliaria, sino un Lázaro poderoso, haciendo notar su poder en tu provincia. Bueno, sí, en realidad, primera aclaración, soy cordobesa, pero hace muchísimos años, más de 2 décadas, más de 2 décadas que vivo aquí en Santa Cruz. Y en realidad el proceso de la investigación fue una carrera de largo aliento. Quienes estábamos acá y quienes seguíamos estos temas veíamos que había un crecimiento, un enriquecimiento. Y esto que están contando a la causa vialidad, que es casi como ver una película que nosotros ya la hemos visto, nada más que ahora la vemos todos los capítulos juntos con toda la documentación, que algo no estaba bien. Entonces, en realidad es un tipo de trabajo que yo venía haciendo por lo menos desde el año 2009, 2010, en soledad y siguiéndolo, tratando cada tanto de ir encontrando un dato nuevo. Y
Mira, para mí fue de algún modo un desafío de entender que algo explique ese crecimiento económico. Porque uno lo veía, pero no lo podíamos documentar. Digamos, por historias comunes, por el hecho de estar aquí en Santa Cruz, sabíamos que era la estancia tal, la empresa tal, que todas las licitaciones lo ganaban. Cualquiera que íbamos a la sala de vialidad a una apertura de licitación, era común escuchar Austral, Esuco, Cani Costilla, Austral, Petersen y Thiel y Cruz, y esto que van contando en el juicio, ¿no? Mariela. Entonces, en definitiva, era algo que no era normal, y por eso lo habíamos empezado a seguir. Mariela, la última, tenemos muy poquito tiempo, me da pena porque había mucho para conversar con vos, pero tenemos que ir a una pausa. Pero hay algo que vos escribiste, que primero me gustaría que lo cuentes, que es tu último diálogo con Lázaro Báez. Y si le tuviste miedo alguna vez. Bueno, miedo no, la verdad que no, porque creo que hay gente que hace de trabajos mucho más complicados y difíciles que nosotros, y si tuviera miedo me dedicaría a otra cosa, así que no, miedo no. Y ese diálogo tiene que ver, fue en el año 2013, cuando habíamos empezado ya a publicar, incluso desde Canal 13, de PPT, estaban empezando a publicar con La Ruta del Dinero K, lo cual fue un gran impulso, la televisión en ese momento, porque nos permitió a quienes veníamos de gráfica ya sacando temas, entre varios estar investigando, aun cuando uno estuviera en medios distintos, pero todo eso generó un volumen de información. En ese momento estaba justo en el registro de la propiedad inmueble, en uno de los primeros pedidos de informe de dominio. Yo hice decenas de pedidos de informe de dominio para documentar todas las propiedades, tanto de él como de sus hijos, de sus empresas, de sus testaferros. Todo esto fue en el año 2013. Y estando ahí me llama por teléfono, a ver, yo no tenía un diálogo con él, nunca tuve su teléfono, esa es la verdad, lo vi y ese fue el último contacto, y me dice, me llama la atención desde porque era un número no identificado, y me dice, bueno, soy Lázaro Báez, vi la nota de hoy, en ese día habíamos publicado ya la flota negra que tenía, y en este momento estábamos publicando, ese mismo día había salido en La Nación, que tenía más de 900 autos entre todas sus empresas y sus hijos. Y me dice, con vos, recuerdo su tono, disgustado, molesto, dice, vos siempre trabajaste tranquila, con vos nunca nos metimos, palabras más, palabras menos. En ese momento, la verdad que no me asustó, llamó la atención, y más me llamó la atención cuando la conversación que tenemos ahí termina diciéndome, y te equivocaste, tengo más de 900 autos. Wow. Y no tuvo miedo, Mariela, te agradezco. No nos tenemos que ir a la pausa, Mariela. Bueno, esa vez fue la última vez. Fue la última vez. Un saludo para ustedes. Muchas gracias y gracias por tu trabajo. Bueno, hoy hubo otra noticia vinculada a la justicia con el avión venezolano iraní. Manu Jove tiene una historia para contarnos sobre eso porque Venezuela se enojó Maduro con Alberto Fernández. El avión va a seguir en Argentina, parece. Ahí está. Vamos a contar después de la pausa. Está Alfredo Cornejo, lo despedimos, lo tenemos que liberar. Muchas También gracias. Maxi Ferraro, que se tiene que ir. Una cuestión que me parece que vale decir, que lo que escuchábamos, ¿no? 2004, 2008. La denuncia de Lilita. Carrió, es verdad. Pablo Oliveto, Mariana Zubik, el huracán Carrió. Qué locura están diciendo. Otra vez. Digamos, es cierto lo que dice Maxi Ferraro. Porque... Esto, digamos, me parece, y lo quería decir, digamos, porque si no, hay como una omisión en nombre de la verdad histórica de 3 mujeres que en ese momento investigaron, denunciaron en muchísima soledad, y donde, salvo honrosas excepciones, donde también se pueden encontrar ustedes, como Jorge Lanata y muy otros pocos periodistas, Carrió y la coalición cívica también eran tratados de exagerados, de locos e inoportunos para el momento. Nos hubiéramos ahorrado esta asociación ilícita y uno de los mayores latrocinios que tuvo la Argentina. Muchas gracias, Ferraro. Es cierto lo que dice, ¿no? Sí. El tiempo pasa. Bueno, una pausa cortita. Ya volvemos. Transporte, elevación,
carga, infraestructura, logística IT y mucho más. Adrián Mercado te invita a Expo Logística 2022. Un mundo de soluciones en un solo lugar. Del 9 al 11 de agosto en La Rural. Auspicia Grupo Adrián Mercado. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Salón para eventos. 4315-6277. En San Juan potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. San Juan. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Las más variadas cervezas artesanales. Vení a Posadas. Gobierno de Misiones. En el Ciudad tenés todo para operar de manera simple, ágil y segura. Entra al Ciudad. De vuelta, estamos poniéndonos de acuerdo. Lo que queda, que es un montón. A ver, Manu Jove, tenés una historia. Buenas noches. Buenas noches. El avión venezolano-iraní que tanto ruido hizo en Venezuela, en la Argentina, pero que sigue acá. Efectivamente, hoy hubo novedades judiciales, siguen las novedades, sigue la cuestión judicial avanzando, sigue la intención de Estados Unidos de incautar ese avión. De hecho, hoy, exactamente, hoy el juez Federico Villena le dio el aval a ese pedido de la justicia de Estados Unidos, pero lo que también sigue ahí son los tripulantes del avión. Ahí donde, en ese hotel de Carin, donde antes estábamos todos los días, todos, bueno, siguen ahí los 14 venezolanos y 5 iraníes, fuimos a buscarlos. Vamos a ver. Pasaron 2 meses desde que el avión venezolano-iraní de la empresa Antrasur aterrizó en Buenos Aires envuelto en polémica. Y verdad consecuencia fue al hotel donde siguen alojados los tripulantes. 2 meses en Buenos Aires, 2 meses en Ezeiza, 2 meses en este hotel. Y acá vinimos a buscarlos. Todo esto pasa en el medio de una escalada de pedidos de Venezuela para la devolución del avión. El avión secuestrado en Argentina por el gobierno del señor Fernández. El superavión que nos tienen secuestrados y que nos quieren robar en Argentina. Que demuestre si es un pelele del imperio. Mientras tanto, los 14 venezolanos y los 5 iraníes siguen acá. Lo veo deambular por acá, pasear. El complejo está lleno de lugares para tomar café o para comprar y la verdad que... Hay que llevar un poquito de shopping. Sí. ¿Usted es la tripulación? Sí. Son 2 meses que llevan hospedados acá. Sí. ¿Te están pagando el hospedaje? Están pagando el hospedaje, seguro. Eso seguro. Sí, yo no hago patria por adelantado, además nos pagan. Según me dijo el gerente, le facturan a la aerolínea que es el avión. ¿Escucharon estos días la palabra de Maduro, de Diosdado Cabello, diputados y demás que reclaman que ustedes puedan volver? Sí. ¿Y qué opina? No podemos gritar. Encontraste, Jove, te dieron un datito. Sí, efectivamente, van de shopping, como lo contaba ahí el dueño del hotel, porque esto es un complejo, un shopping, y algunos se animó a decirme fuera de cámara que le parece barato a Argentina, créase o no. Un venezolano que le parece barato a Argentina. Tenemos más inflación. Ese es todo un dato talérico. Nosotros hacemos un poco en chiste, pero el asunto del avión es muy serio. Es muy serio. Esto es casi un nuevo pacto con Irán porque este avión estaba destinado a llegar y irse sin que nadie lo advierta, con lo cual fue advertido, y Venezuela es la puerta de entrada de Irán a nuestra región y genera muchos riesgos para la paz y la seguridad de la región y de los argentinos en particular. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la tanda, nos queda muy poco, ¿verdad? Consecuencia, pero Fausto Espotorno te va a responder a la vuelta cómo podés medir la dimensión de la crisis de Sergio Massa. Ya volvemos. Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte.
La Estampa, restaurante italiano. Escuelas seguras y confortables. Informate en lanús.gov.ar. Nuevo Geniol con paracetamol. Pagás servicios y mucho más. La app Galicia es tu billetera. Galicia. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. La calidad de vida hace todo distinto. Vengan y déjense llevar. Mendoza, capital mundial del vino. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Nada nos queda, nada, pero... Ya lo veo a Caro, Nico, ahí están preparando. Sí, preparando. Fausto Espotorno lo prometíamos antes de la pausa, y es verdad lo que va a decir, que es, antes un ratito dijo, la medida con que uno puede medir la crisis que tiene Sergio Massa por delante. No, lo que te decía es que lo que te da la medida es que ningún economista acepta ser ministro de Economía, lo tiene que hacer un abogado, y ni siquiera aceptan los economistas ser viceministro de Economía. Eso te da una idea del problema que tiene la economía argentina. Nadie quiere resolver la economía de esta manera. Solo hay un político que se puede hacer cargo, ningún técnico, ningún economista. Exactamente. Los que acepta Cristina no los quiere, ¿no? También es eso hay que agregarlo, ¿no? Muchas gracias, Fausto. De nada. Nos fuimos, Geuna. Gracias, Fiore. Lo dejamos, tenía un datazo para el final. Bueno, me lo guardo. Se lo guardo. El domingo. Nos vemos el jueves que viene. Chao, hasta el jueves. Que descansen, que estén bien. Chau.